¿Cómo lograr una relación eterna con Dios? Es la pregunta, ¿verdad?, a contestar en esta mañana. Porque es importante, ¿verdad?, entender que debemos de buscar esa relación eterna que debemos de tener con Dios desde este momento, desde este instante. ¿Cómo podemos lograr esta relación eterna con Dios? Bueno, es algo que Pablo les explica a los hermanos en Galacia, allá en la epístola a Gálatas. Vamos a estar analizando esto, una de las primeras congregaciones, o tal vez la primera congregación que Pablo establece, ¿verdad?, en su misión, para poder ayudarnos a entender algo bien importante. Pero para cuando él escribe esta carta, Pablo quiere ayudarles a entender algo bien importante, que no hay otro evangelio, y para ser salvos necesitamos permanecer en Jesús. Entonces, ¿cómo podemos lograr esta relación eterna con Dios? Bueno, en primer lugar, necesitamos entender, ¿verdad?, que solamente existe un evangelio a obedecer. Solamente existe un evangelio en el cual podemos ser salvos. Solamente existe un evangelio en el cual podemos lograr ser añadidos a la verdad. Eso es importante esto. Por eso en el capítulo 1, versículo 6, Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué estaba sucediendo con estos hermanos? Bueno, estaban siendo engañados por medio del judaísmo. Estaban siendo engañados por medio de aquellas personas, ¿verdad?, que habían crecido en la ley de Moisés y querían establecer cosas dentro del cristianismo. Querían implementar, ¿verdad?, cosas que Dios ya había clavado en la cruz por medio de su Hijo Cristo Jesús y que había terminado del Antiguo Testamento. ¿Qué hace el hombre el día de hoy? Hace lo mismo. El hombre el día de hoy quiere seguir cambiando el Evangelio de Cristo. Quiere buscar diferentes métodos para salvar al hombre, ¿verdad? Vemos nosotros que hay el Buda para salvar al hombre. Existe, ¿verdad?, el hinduismo, ¿verdad?, la religión hindú, que cree que cada animal es un dios. Existen, ¿verdad?, el musulmán, que cree que Alá es la única solución para llegar a estar eternamente con Dios, y por medio de este hombre profeta. Y vemos nosotros, ¿verdad?, que en fin, hay diferentes religiones en el mundo, e incluso el satanismo. Creemos nosotros y vemos nosotros que cada religión tiene su propio método. Dentro del cristianismo hay diferentes ramas, diferentes maneras que el hombre piensa que ha sido añadido a la iglesia, ¿verdad? Y vemos evangelios diferentes, el cual en este momento, para entender mejor, allá en el capítulo 2, dice en el versículo 3, cuál era lo que estaban implementando ellos al evangelio de Cristo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Que estaban queriendo implementar. Hoy es hermoso el evangelio, pero es bueno que sigamos con la circuncisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión nos hace diferentes al mundo. Nos hace diferentes a aquellas personas que viven bajo pecado. Entonces está bien que estos griegos quieran formar parte del evangelio, pero se tienen que circuncidar. Eso es lo que ellos estaban implementando. Bueno, Pablo les dice no. ¿Por qué? Porque ellos ya lo estaban haciendo. Estaban siendo bautizados, pero a la misma vez que eran bautizados eran circuncidados. Y Pablo les dice, por eso les dice: estoy maravillado. Y dice en el versículo 7 del capítulo 1, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea anatema. ¿Por qué dice Pablo, mas si aún nosotros? Bueno, si usted analiza el capítulo 2, si lo hemos analizado antes, ¿quién estaba allí? Estaba el apóstol Pedro. Estaba el apóstol Pedro, y cuando estaba con los gentiles se comportaba y decía y estaba de acuerdo con los gentiles en todo lo que ellos decían. Pero una vez llegaban los judíos, Pedro hacía a un lado a los gentiles y se iba con los judíos y decía: no, tienen razón, hay que circuncidarse. ¿Ven ustedes? Y por eso dice Pablo: mas si aún nosotros decimos algo diferente de lo que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido? Bueno, si ustedes recuerdan allá en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, ¿qué dice Jesús?
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En primer lugar, queriendo decir esto, que no hay nadie que les pueda decir algo diferente a lo que voy a decir. No hay nadie que pueda perturbar o pueda añadirle o quitarle a lo que sigue. ¿Por qué? Porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En cuál momento dijo Jesús, circuncídenlos? Si ustedes analizan, nunca dijo eso Jesús. ¿Verdad que no? Y por eso es de que Pablo estaba maravillado que aún Pedro estaba estando de acuerdo con los judíos. Aún Pedro estaba confundido. Cuando Pablo, en otras palabras, Pablo estaba confundido por diciendo, oye, yo no estuve allí cuando Jesús dijo estas palabras y tú estabas allí, Pedro. ¿Por qué estás haciendo las cosas diferentes? Pedro estaba entrando en una etapa de hipocresía. Pedro estuvo allí cuando Jesús dijo, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la clave. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, que yo os he hablado. ¿Se fijan ustedes? ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Todo lo contrario. Por eso Pablo dice, ¿cómo podemos lograr una relación eterna con Dios? Necesitas entender que solamente existe un evangelio. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Si alguien le quiere añadir al evangelio de Cristo, como lo hicieron aquí los judíos, al querer circuncidar a los hombres, formando parte del bautismo, Dios dice, no es correcto. ¿Qué hace el hombre hoy en día? Hoy en día quitan hasta el bautismo, ¿verdad? Y dicen, pon tu mano en el estéreo, pon tu mano en la Biblia, pon tu mano, ¿verdad?, en esto, y solamente di esta oración. Y empiezan a recitar una oración que se oye hermosa la oración, ¿verdad que sí? Se oye hermosa. Si usted la ha leído, casi todas las Biblias cuando usted las compra, es algo que viene ya incluido allí, porque quieren engañar al hombre de esta manera. Pero no es la manera que Dios dice. ¿Cuándo dice Dios quita? ¿Cuándo dijo Jesús no los bautices, solamente ora? En ningún momento dijo eso Jesús. Y si ustedes se fijan, algo bien importante y necesario que tenemos que entender es esto. Allá en Mateo capítulo 17, versículo 5, que dice, mientras Pedro aún hablaba, ¿por qué Pedro lo menciono? Porque Pedro estuvo casi en todas las ocasiones que Dios dijo algo importante. Dice, mientras Pedro aún hablaba, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro quería hacer algo bien bonito para cada persona, para Moisés, para Elías y para Jesús. Y mientras Pedro aún hablaba, dice que, ¡pum!, solamente quedó Jesús y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, a él oí. Olvídate de Moisés, olvídate de Elías. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué la gente que viene a la iglesia no se quiere bautizar? Porque dice, no, es que no fue lo que a mí me enseñaron. No fue lo que yo fui criado. Y por eso no quieren obedecer el evangelio verdadero. Bueno, ¿qué te dice Dios en este día? Olvídate lo que te enseñó un profeta. Olvídate lo que te enseñó un pastor. Olvídate lo que te enseñó esta persona. Escucha a Jesús. A Él oír. Él es el que trae el evangelio correcto. Ustedes recuerdan a esta persona que fue de noche, Nicodemo, ¿verdad? Allá en Juan capítulo 3. Nicodemo reconocía que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Conocía la autoridad. Conocía el poder de Jesús. Pero Cristo, ¿verdad?, rápidamente le dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no lo haces, no vas a poder tener parte en el reino de Dios. Así de simple. Así de simple, Nicodemo. Así de simple para usted que nos visite en esta mañana. ¿Por qué no se ha bautizado? No porque no reconozca que Jesús es Dios. No porque no reconozca que Jesús tiene poder. Simplemente, ¿verdad?, porque quiere seguir siendo engañado por el hombre.
Por eso es de que no se bautiza hasta el día de hoy. Por eso es que sigue escuchando la palabra de Dios y no se arrepiente de lo que Dios le ha dado, porque a usted le conviene mejor la solución que le han dado a un lado. El Evangelio, de acuerdo a la voluntad del hombre. Que solamente le pide perdón a Dios y todo está bien. No, no es así. Tienes que arrepentirte de algo. Si ustedes recuerdan allá en Hechos capítulo 2, cuando Pedro, ¿verdad? Nuevamente, si hubo Pedro y se nota. Pedro predica el Evangelio correcto. Y cuando él predica el Evangelio correcto, quiere decir que tenemos que predicar acerca de lo que hicimos delante de Dios, de la forma que hemos pisoteado la sangre de Cristo. Y es algo que usted tiene que reconocer en este día. Y por eso en el versículo 37, si ustedes notan, le dice, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás hermanos, varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Noten la preocupación, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les dice, ¿verdad? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Noten ustedes, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pedro no dijo arrepentidos y bautícense y circuncídense. No dijo esto Pedro, porque Pedro lo había entendido, pero tristemente Pedro, ¿verdad? Ya cuando llegamos acá con los hermanos de Galacia, Pedro ya estaba confundido. Estaba diciendo, no, sí, hay que circuncidarse, se me hace que es buena idea. No, por eso Pablo, ¿verdad? Les dice, mas si aún nosotros, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Noten el versículo 9, como antes hemos dicho, y vuelve a hacer énfasis el apóstol Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos anunciare, dice, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, porque acaso no entendieron. Solamente hay un evangelio, hay que entender eso. Si usted ya fue bautizado en la iglesia de Cristo, tiene que reconocer esto también. Hay muchos hermanos dentro del cristianismo que aún dudan de su salvación. Aún dudan que están en el lugar correcto. Aún creen que no han logrado la salvación. Bueno, créalo, reconózcalo. No se deje engañar como el apóstol Pedro, como los demás Bernabé y los demás discípulos de Dios. No se deje engañar. Crea que en el lugar que está es el lugar correcto. Porque no va a haber otro lugar en el cual usted pueda ser salvo. ¿Cómo podemos lograr una relación eterna con Dios? No solamente es saber que solamente existe un evangelio. Bueno, tiene que vivir de acuerdo a Dios. Tiene que buscar cómo vivió Jesús. Tiene que poner sus ojos en Jesús. Es importante esto. Y esto es lo que Pablo le dice a Pedro cuando le dice, Pedro, te has equivocado. Y si vemos nosotros allá en el capítulo 2, versículo 20, noten ustedes, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos lograr una relación eterna con Dios? En primer lugar, reconocer que solamente hay un evangelio y tenemos que obedecerlo todos. Y en segundo lugar, tenemos que permitir que Cristo gobierne nuestras vidas. Noten el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo, dice, mas vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué tengo que dejar que Cristo gobierne mi vida? Porque Él fue el que dio la vida por mí. Yo no la di por Él. A veces que venimos al cristianismo, ¿verdad? Y pensamos que estamos entregando nuestra vida a Dios. No. Simplemente estamos siendo agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Si ustedes recuerdan, en la clase analizábamos el capítulo 53, ¿verdad? Automáticamente, hermanos, somos unas personas que tratamos de huir luego. No tenemos el valor para enfrentar las cosas. Pero Cristo sí lo tuvo. Cristo llevó nuestros pecados. Los clavó en la cruz por nosotros. Entonces Él tiene todo y merece todo el honor de gobernar nuestros cuerpos, de gobernar nuestras vidas.
porque Él hizo lo mejor por nosotros. Es la manera de lograr una relación eterna con Dios. Cuando permitimos que Cristo realmente gobierne nuestros corazones. ¿Y cómo vamos a notar que Cristo está gobernando nuestros corazones? Bueno, Pablo lo dice, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuándo sabemos que Cristo está gobernando nuestros corazones? Cuando empezamos a imitar a Jesús. ¿Cómo Él vivió en este mundo? ¿Cuál fue la manera que Él se condució en esta vida? ¿Cómo Él vivió en esta tierra? Esa es la manera. Y esto es lo que Pedro había olvidado. Por eso Pablo le dice a Pedro, has olvidado, Pedro. Te has dejado gobernar por el hombre. Te has dejado llevar por los pensamientos, las filosofías de estas personas. Pero no es así. Que nadie te engañe. Noten ustedes lo que Pablo le dice a Timoteo. Noten ustedes allá en la segunda carta a Timoteo. Noten en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 14 al versículo 19, porque es importante el contexto de lo que dice Pablo aquí. Y Pablo se lo dice a Timoteo, ¿por qué? Porque necesitaba Timoteo realmente entenderlo, ¿verdad? Que Cristo tiene que gobernar nuestros corazones. Pero ¿cómo lo va a gobernar? Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 14 al 19. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. No hay necesidad de eso. No hay necesidad de decir, oh, tú sabes más, tú sabes menos. No hay necesidad de estas cosas. Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes, de los oyentes. De nada nos sirve estar debatiendo. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sabes tú? ¿Cuántos versículos quieres? No, se trata simplemente de escuchar solamente a Dios. Y es todo. Todos tenemos que ponernos en el mismo plan. Y para poder hacerlo, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está la clave, ahí está el corazón de las cosas de Dios. No se trata de lo que Él te diga, no se trata de lo que esta otra persona te diga, no se trata de lo que esta gente piense. Dice, tú, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Cristo gobierna nuestros corazones. Y es donde se nota. Y por eso en el versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si empiezas a poner atención al hombre, Pablo se lo dijo a Pedro, eres hipócrita. Te vas a convertir en una persona hipócrita. Vas a vivir un cristianismo hipócrita. Y empiezas a escuchar a la hermana. No, pues que sí me dijo el hermano. No, pues que sí me dijo aquel hermano. No, pues que sí me dijo aquel hermano. Olvídate de eso. Mejor di, así es lo que he entendido que Cristo quiere que yo haga las cosas. Esa es la clave. Noten el 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Da el ejemplo? Aquí están. Eran hermanos bien fieles al principio, pero porque se dejaron llevar por la filosofía, se dejaron llevar por el palabrerío, por las vanas palabras, eran hermanos que ahora andaban en contra de Jesús. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dios conoce a los que son suyos. Dice, y aparte se iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué indica esto? No es suficiente con que tú digas, yo soy cristiano. No es suficiente con que tú digas, yo estoy bien con Dios. No, no es suficiente eso. No es suficiente que digas, allá veremos. En el día del juicio nos vamos a dar cuenta quién está bien y quién está mal. No, no es suficiente eso. Es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no es suficiente. El fundamento de Dios está firme. ¿Qué indica esto? Que Dios no va a cambiar. Lo que Él dijo ayer, lo mantiene hoy y lo seguirá diciendo en el tiempo futuro. Así de simple. Así de simple. Entonces, tenemos que permitir que Cristo gobierne nuestros corazones. Si Cristo no gobierna nuestros corazones, si Cristo no gobierna nuestras vidas, no hay manera de que podamos lograr una relación eterna con Dios.
No hay manera. Es imposible, es ilógico pensar. Por eso en el capítulo 2 de Gálatas, Pablo se lo está diciendo a Pedro: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y luego dice el 21, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pedro, ¿no estás entendiendo eso? Hermano, amigo, si usted está viviendo de acuerdo al mundo, de acuerdo a las cosas que usted escucha, no ha entendido por qué razón murió Cristo. Cristo murió por darnos salvación, por gobernar nuestras vidas. Pero si usted se deja guiar por sus pensamientos, por su orgullo, no ha entendido por qué murió Cristo. Es importante esto. Otra cosa, ¿cómo podemos lograr una relación eterna con Dios? Bueno, en primer lugar, solamente hay un evangelio. En segundo lugar, Cristo tiene que gobernar nuestras vidas. En tercer lugar, tenemos que afirmar nuestra fe día a día. Tenemos que afirmar nuestra fe día a día. Es algo importante y necesario. Y Pablo se los tiene que decir a los hermanos en Gálatas. Si ustedes miran ahí en el capítulo 3, todo el capítulo 3, habla Pablo acerca de una afirmación doctrinal. Tiene usted que estar seguro, tiene que estar diariamente convencido, estar leyendo las Escrituras, de que todo lo que usted está llevando a cabo es importante y de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la voluntad de Dios. Noten ustedes en el versículo 19, Pablo les dice a los hermanos en Gálatas, estaban confundidos ellos. Ellos estaban confundidos, entonces ya no vamos a seguir la ley de Dios, ya no vamos a seguir la ley de Moisés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, déjame se los explico, les dice Pablo. Porque ellos seguían aferrados. Y Pablo les dice, noten ustedes, entonces, ¿para qué sirve la ley? Déjame les explico para qué sirve la ley. Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y note la siguiente pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Porque era lo que estaban pensando ellos. En ninguna manera, les dice Pablo. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que por la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Tenemos que confirmar nuestra fe. Sí, el Antiguo Testamento es importante. ¿Cuántos hermanos dentro de la iglesia de Cristo han cambiado ya su forma de pensar? La enseñanza doctrinal. Han cambiado su fe. ¿Por qué? Vemos nosotros coros, vemos nosotros instrumentos, vemos nosotros oraciones dirigidas a Jesús, vemos nosotros, ¿verdad? Antisociales, hermanos de la iglesia de Cristo, antisociales, cortan comunión fraternal, otros bien liberales. Y estamos hablando de la iglesia de Cristo. En lugar de confirmar su fe y afirmar su fe en la doctrina, empiezan a hacer cosas diferentes. Y Pablo les dice, no, ¿por qué? Porque empiezan a traer leyes del Antiguo Testamento. Y es lo que hacen el día de hoy dentro de la iglesia de Cristo. Empiezan a traer las leyes del Antiguo Testamento. Ignoran el propósito de la ley de Moisés. El propósito de la ley de Moisés es de llevarnos a Jesús. Y que Jesús sea el que nos diga todo lo que tengamos que hacer. Tenemos que afirmarnos doctrinalmente. Tenemos que cantar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que predicar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que participar de la cena del Señor de acuerdo a la voluntad de Dios. Así de fácil. Y eso lo tenemos que hacer diariamente. Tenemos que afirmar nuestra fe. Tenemos que afirmarlo. Para que cuando alguien nos pregunte por qué ustedes cantan de esta manera,
tengamos la respuesta. Porque ustedes participan de esta manera en la cena del Señor cada primer día de la semana, porque así fue establecido. Porque ustedes ofrendan y no dan diezmo, porque así es la manera ahora. ¿Cuántos dentro de la iglesia de Cristo siguen dando el diezmo? Y siguen predicando el diezmo. Cuando el diezmo era del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. ¿Ven ustedes? Notamos las cosas que hoy en día se hacen dentro de la iglesia. Y eso confunde a las personas. No es algo nuevo, estaba pasando con los hermanos en Galacia. Estaba sucediendo, ellos estaban cambiando la manera de predicar. Hoy en día la iglesia de Cristo está cambiando la manera de predicar, que ahora tenemos a predicadoras dentro de la iglesia de Cristo. Hermanas predicando dentro de las congregaciones. Cuando Dios dice claramente, ¿verdad?, en diferentes aspectos, que la mujer no puede tener autoridad sobre el hombre. Ahí está la cosa. Pero ¿qué dicen los hermanos? Yo le he dado la autoridad, hermano. ¿Y quién te dio permiso a ti de darle la autoridad a esta persona? Dios no te la dio. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Cuando le dijo, ir a ser discípulos de todas las naciones, ¿se fijan ustedes? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, la forma que me conducí, la forma que hice las cosas, la forma que enseñé, la forma que canté, la forma que oré, la forma que participamos de la cena del Señor, la forma que ofrendamos, la forma que dirigimos nuestras vidas doctrinalmente. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina porque hablaba como quien tiene autoridad, dice, y no como los escribas. Hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué indica eso? Que tenemos que hacer diferencia en nuestras predicaciones. Pero ¿cuántas veces no cambiamos nuestra forma de predicar porque la gente se ofende? Porque la gente se va, porque la gente no quiere escuchar, porque es muy fuerte. Pablo nos dice, no podemos hacer eso. No podemos acomodar la palabra de Dios a tus oídos. Y por eso, ¿verdad? Si vemos más adelante, Pablo les dice, me he hecho vuestros enemigos por deciros la verdad. Si usted sigue leyendo, ¿verdad? Se va a dar cuenta. Pablo les dice, me he hecho vuestros enemigos por deciros la verdad. Y en Gálatas, ¿cómo estarían los hermanos cuando estaban escuchando esta predicación del apóstol Pablo? Han de haber estado bravos. Pedro también, ¿verdad? Todos han de haber estado. Bernabé, imagínense. Bernabé, que fue el que lo introdució a Pablo, que le abrió las puertas a Pablo para que fuera recibido por la hermandad. Y Pablo diciéndole, te has engañado, te has dejado de ti. Hermanos, amigos, escuchemos lo que dice Dios. ¿Cómo podemos lograr una relación eterna con Dios? Tenemos que reconocer que solamente hay un evangelio. Es importante esto. Y si usted no lo ha obedecido, necesita obedecer. Porque si usted muere en este día, todo lo que usted ha entendido hasta este momento va a ser basura. Para Dios no es importante. Y ya lo leí. ¿Por qué? Porque no escuchó a la persona que debería escuchar. A Cristo Jesús. Si usted ya fue bautizado, y ha vivido su vida de acuerdo a Pedro, Bernabé, dejándose engañar por diferentes hermanos, bueno, reconozcan que Cristo tiene que gobernar su vida en este día, no la hermandad. Cristo es el que tiene que gobernar todo lo que usted hace, no el predicador que está aquí enfrente. Tiene que reconocerlo y afirme su doctrina delante de Dios todos los días de nuestra vida. Hay que afirmar nuestra doctrina. Solamente así podremos nosotros lograr tener esta relación eterna con Dios. Y si usted desea esta relación eterna con Dios en esta mañana, todo lo que tiene que hacer es pasar al frente, armarse de valor, dejar de ser un cobarde, armarse de valor, pasar aquí enfrente y decir, necesito empezar a tener una relación eterna con Dios. Si es así, vamos a estar de pie para cantar el canto que la hermana ha preparado y lo esperamos.